En este momento me encuentro en el centro de Madrid. Me he encontrado con esta vivienda improvisada de los refugiados de Cuba en Madrid. Y vamos a mirar y lo vamos a observar la casa improvisada que se encuentra montado en la plaza, en una plazoleta muy pequeñita. Aquí es donde permanecen ya por varios meses. No sé exactamente la fecha en que ellos se ubicaron aquí desde su inicio. Ahora mismo voy a acercarme a ellos y vamos a investigar y vamos a preguntar la realidad en la que ellos se encuentran en este momento. Entonces vamos a proceder a entrevistarles a las personas que se encuentran en el interior de este campamento improvisado. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo anda? Encantado. Soy Cristóbal. Bien, José Miguel. Encantado. Carlos. Bueno, pues he visto esta casita improvisada. Yo no sé por qué tiempo se encuentran aquí. Pues quisiera que nos indiquen y nos hablen de la realidad de esto. Bueno, llevamos 376 días aquí, reivindicando que se cumple el convenio. Exigiendo que se cumpla el convenio. ¿Y cómo es que pueden sobrevivir así en estas condiciones? Sobrevivimos gracias al pueblo español. Sí. Estamos muy agradecidos. Y todas las nacionalidades que han pasado por aquí, que han donado, y con eso hemos podido subsistir aquí en esta situación que estamos. Ya. ¿Y hasta cuándo piensan ustedes continuar con esta lucha? Hasta que se cumpla el acuerdo por el cual vinimos aquí, o que nos envíen a un tercer país que respete la Declaración Universal de Derechos Humanos, que respete el Tratado de Ginebra sobre los refugiados políticos y que sí tengamos acceso al mercado laboral. Ya. ¿Ustedes en qué condiciones viajaron hasta España? ¿Fue en calidad de refugiados, exiliados, expulsados? ¿Cómo fue el tratado? Estaba preso en la cárcel cubana y el mal llamado cardenal Jaime Ortega, que hoy está demostrando más que no es un sicario, que no es más que un sicario de la dictadura, acaba de ordenar que por la fuerza sacaran de una cárcel, de una iglesia, la iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana, a 13 disidentes cubanos, opositores, que estaban haciendo un reclamo de entrevista, conversación con el Papa de forma pacífica, y Jaime Ortega ordenó que las fuerzas policiales de Castro sacaran a la fuerza de esos hermanos de ahí. Fue el mediador en este programa macabro que medió entre la dictadura de los Castro y el Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento dirigía la Unión Europea. Y para hacer una imagen de benevolencia de los Castro y de la Unión Europea sobre el régimen de los Castro, que nunca ha sido ni será por el momento a favor del pueblo de Cuba, sino a favor de los Castro. Para cambiar esa imagen, se interpuso en el camino de otros países que sí estaban en condiciones de recibir, y sencillamente se prestó para esto. Nos sacó de la cárcel, nos trajeron a España bajo un programa que, entre otras cosas, tenía la homologación de títulos, la asistencia psicológica y sanitaria, la vivienda, la manutención. Para este programa, independientemente que España recibe todos los 15 de febrero de cada año, por ser firmante del Tratado de Ginebra, una X cantidad de dinero para los refugiados, para este programa el FER, a través de la ONU, depositó 40 millones de euros más, sacando la cuenta por los 782 expresos y familiares que llegamos a España. Eso debía haberse entregado
51.150 euros para cada uno. Con esa astronómica cifra, sencillamente vivíamos de puta madre, como se dice en España, hasta que nos pudiéramos insertar en el mercado laboral. Primero, no fue así. Violaron toda la fase, no se homologaron títulos, no se le dio los cursos de formación que requerían los profesionales y no profesionales, porque atendiendo a la situación que tenía el mercado laboral en España, que desconocíamos realmente, había que trabajar de cualquier forma, pero sin un currículum, donde tenga un título de formación de manipulador de alimentos, operador de carretilla elevadora, de limpieza, un título que respaldara una inserción en el mercado laboral. Ningún empresario lo va a aceptar. Eso es una cosa normal, pero ese programa nuestro venía diseñado para eso y se incumplió también. Realmente es una tela de araña creada entre los Castro y el PSOE con la mediación del mal llamado Cardenal Jaime Ortega, para intentar desacreditar la oposición cubana. Una de las variantes que nos dieron las ONG fue que quédense en los pisos de los españoles, pueden entablar con ellos un litigio que puede durar 2 años. En ese tiempo se lo pagan o ya habrán resuelto sus problemas. Eso es delinquir. Eso es lo que intentaron hacer con esta oposición, con este grupo 782, que eran 115 expresos más sus familiares, para crear una imagen de que eran los delincuentes que decía Castro. Eso se desboronó con este colectivo, que prefirió por dignidad venir a la calle y desde esta posición frente al Ministerio de las Relaciones Exteriores denunciar ante el mundo cuál fue la patraña creada por los Castro, el PSOE y el asesino Jaime Ortega. Por favor, respeto y quiero tanto a la Iglesia Católica, que es inmoral e indigno seguirle llamando a ese señor cardenal, porque deshonra ese prestigioso rango, deshonra a la Iglesia Católica. Ese es un sicario de los Castro. Pero en el momento en que ustedes fueron desplazados hacia España, se supone que ustedes tenían aquí una vivienda asegurada, ¿verdad? Debíamos tenerla, porque la ONU fabrica en los países firmantes, ella invierte una X cantidad de dinero para pisos de subvención, ¿verdad? ¿Ya? Donde deben residir los refugiados políticos. No se hizo así. Se nos alquilaron pisos de propietarios españoles, pero si al año, antes del año, los 11 meses, a usted se le dice, se acabó la ayuda, la situación del mercado laboral que tiene hoy España, donde hay más de 6 millones de parados, no tiene un trabajo con que sostenerse. Seguir en esos pisos no era un robo. ¿Y cuántas personas se encuentran en el estado en que ustedes hoy? Quedamos en España más de 200, entre presos y familiares. Y, disculpe, la gran mayoría está en peores situaciones que nosotros. Porque hubieron algunos hermanos que la necedad y la situación de desespero los conllevó a mantenerse en los pisos de esos españoles, y hoy tienen una huida creada con esos señores entre 7.000 y 14.000 euros. Que ahorita están en litigio, que no había necesidad de esa. Por eso este colectivo que está aquí, por dignidad, prefiere pasar frío, necesidad, hambre y miseria, pero no va a claudicar, ni va a caer en la falsa trampa de desacreditar a toda la oposición cubana. En un segundo volvemos, hasta que se vuelva a cargar. Gracias. Vamos a continuar con esta entrevista a estos señores refugiados de Cuba que se encuentran aquí en un habitáculo improvisado en medio de una plazoleta muy pequeña que está junto a la Plaza Mayor. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, ¿en qué radica el delito o por qué se les tomó presos y luego en qué condiciones hicieron el tratado para ser desplazados hacia acá? ¿Estaban ustedes de acuerdo en venirse para acá
o es que fue un lanzamiento así autoritario, o cómo se puede decir, que ustedes nunca estuvieron de acuerdo, no obstante sí fueron lanzados hacia este país? Bien. En Cuba se cae preso y se denominan presos políticos a todo aquel que dice no, que sabe decir no cuando todos dicen sí. No al totalitarismo, no a la represión, no a la prohibición del derecho más elemental del hombre, el libre pensamiento y la libre expresión. Solo por eso. Ese es el único delito por el cual fueron prisioneros. La gran mayoría de los que estamos aquí, presos políticos, estaban presos solo por eso. Solo por estar en contra a la política castrista. Y otros por intentar actuar ya más directamente contra unidades militares. No contra otra cosa, contra unidades militares del régimen. Así de fácil, usted en Cuba no puede decir en una esquina bajo Fidel. Después de una paliza, le esperan 30 años de prisión. Usted en Cuba no puede decir, tengo hambre. Usted en Cuba no puede decir, no hay luz brillante para cocinar. Porque después de una paliza, lo llevan a prisión. El pueblo de Cuba, realmente el marketing político que ha hecho Castro de la isla es tan sucio que deprime al ser humano como ser humano cuando conoce la verdad. En Cuba existe una libreta de abastecimiento donde el ciudadano cubano para vivir un mes tiene apenas 5 libras de arroz. Para vivir un mes. ¿Una familia de cuántas personas? ¿De cuántos miembros? Puede ser de 10 para familia, de 3. Para cada uno, 5 libras de arroz al mes. 5 libras de arroz al mes. Una onza de frijoles, alubias, como le dicen aquí en España, por persona. Media libra de aceite por persona. ¿Huevos? 4 libras de azúcar por persona a una isla que es productora de azúcar. 5 huevos al mes por persona. Son de 6 a 8 onzas de picadillo de soya, que quisiera invitar a alguien a que probara el picadillo de soya que se le vende a la población cubana. El niño no tiene derecho a leche después que cumple los 7 años. Hasta los 7 años, 1 litro de leche diario para un niño. A partir de los 7 años no tiene derecho a leche de vaca, cuando es tan necesaria para el desarrollo biológico de ese niño que consuma la leche. ¿Pero toda la población o un determinado sector? Toda la población. ¿Qué pasa? Que los que están aliados al lado del régimen, la cúpula del gobierno, vive con mejores condiciones. Ya no vamos a mencionar a Fidel y su familia, a los Castro y su familia. No. Vamos a hablarle de un ministro que tiene un sueldo, pero roba abiertamente los recursos del pueblo. Así de sencillo. Pero lo roba porque es que la cúpula de los Castro está robando hace 54 años la vida, ya no el producto del pueblo, la vida del producto del pueblo. En Cuba no existe internet. En Cuba hay 4 canales de televisión en estos momentos estatales que solo hablan lo que al régimen le conviene. Lo primero que saben hacer es criticar al mundo. Jamás aparece una crítica contra la barbarie que hace el Estado. Usted no hay una prensa donde usted pueda expresarse libremente. El Granma, periódico nacional, es el órgano central del comité, el órgano oficial del comité central del partido. El Juventud Rebelde es el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas. El Trabajadores es el órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba. Por supuesto, todo eso que le estoy diciendo lo rige el único partido que existe en Cuba, el Partido Comunista de Cuba. Usted no puede ser delegado de circunscripción si no es militante del partido. Entonces no representa al pueblo. Usted llega a un tribunal, el fiscal
el juez, el abogado defensor y los jueces legos son militantes del partido. Pero la farsa de las elecciones, ¿quién elige presidente en Cuba? De hecho hay un solo partido, hay un solo aspirante. Saquen una cuenta, es el único parlamento del mundo. Ya, una pequeña pausa. Está bien. Obligatoria. La CIN de Seguridad de Estado de Cuba nos dijo, se nos informó en las mismas presiones, que si nosotros no aceptamos este convenio íbamos a seguir las largas condenas. Y cuando se terminara esas largas condenas iban a hacer algo ellos mismos para que volvamos otra vez a las prisiones, porque en las calles no podemos seguir. Que lo mejor que podríamos hacer es que aceptáramos este convenio con España. Y eso lo hicimos. Y aquí estamos. Pero cuando llegaron aquí, ¿dónde les ubicaron? No, cuando llegamos aquí fuimos a un centro a un hostal. A un hostal. Y después a un centro de acogida de la Cruz Roja, Alce Licea. Y de ahí, entonces nos separaron a 8 provincias de aquí de España. Y hasta ahí se terminó todo. Hasta ahí a los 11 meses dicen que se acabaron las ayudas y aquí estamos. Que la ayuda era por un año y probable por 6 meses hasta un cómputo de 5 años. Y Rajoy dice que eran 11 meses, que se acabaron las ayudas, los 11 meses se acabaron ya. Y estamos reivindicando frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que se cumpla dicho convenio. De modo que a partir de ese momento han dejado de percibir toda ayuda gubernamental. Toda ayuda hemos dejado de percibir. ¿Y no tienen trabajo ni tienen papeles? Sí, sí, papeles sí. Lo único que... Pero en esta crisis va a ser que no va a ser posible conseguir ningún puesto de trabajo, ¿verdad? No, dificilísimo. Ni para los españoles hay como no sé para los cubanos. Claro. Y tenemos permiso de residencia, permiso de trabajo tenemos. Permiso de residencia y de trabajo temporal. Temporal. Porque la que tenían que habernos dado era la permanente. Ya. El permiso de residencia permanente. Y la que nos dieron fue temporal. Al quitarnos las ayudas, al quitarnos el poder trabajar, porque sí tenemos el permiso de trabajo, pero si no presentas un currículo que tenga un tiempo de trabajo, una experiencia de trabajo, una X de tiempo trabajado en otros lugares, pues entonces la persona que tú le entregas el currículo te dice, no, pero si no tienes experiencia laboral, no tienes un papel que justifique que tú eres médico, que tú eres ingeniero, no te puedo dar el trabajo. Entonces, nada, con esa parte de insertarnos a la sociedad no hemos podido, porque si no nos dieron esos cursos para prepararnos y no nos dieron la homologación de título, no podemos trabajar, aunque tengamos permiso de trabajo. Porque los españoles que tienen esos currículos, que han trabajado tantos años y tienen un currículo bien diseñado, no tienen trabajo. ¿Cómo lo vamos a tener nosotros que no hemos podido ni tan siquiera dar curso? ¿En qué profesión usted estaría, digamos, en condiciones de desenvolverse? No, yo trabajo en lo que se presente. Pero... Lo mismo cuidando a personas enfermas, que cuidando niños, que trabajando en un hospital, como ayudando a atender a las personas. En cualquier cosa, porque nosotros los cubanos sabemos hacer de cualquier cosa, trabajando la tierra, donde sea, porque trabajamos en lo que sea. ¿Qué han hecho para conseguir trabajo o para buscar? Hemos buscado trabajo en cualquier lugar. Tuvimos la opción de un pueblo en Chulilla, en Valencia, que hasta se habló con el alcalde muy contento que la familia que estábamos aquí fuéramos allí, porque era un pueblo abandonado, y ya que estaba abandonado, bueno, las familias vienen y levantan la tierra, trabajan la tierra, y así nosotros tuviéramos dónde vivir y dónde trabajar. Y cuando el alcalde llamó aquí al Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministerio le dio como respuesta que no nos aceptara, porque para allí iba a ir toda la gusanera
que Fidel había sacado de Cuba y que le íbamos a formar allí un Miami chiquito. Y no nos aceptó por la referencia que le dio el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hemos salido a buscar trabajo en todas partes. De modo pero al que, no tener un currículo bien diseñado, no podemos. o sea que está cerrado todas las puertas, no tienen ninguna posibilidad. No tenemos posibilidad de ningún tipo. Pues han difundido de alguna forma para que la situación de ustedes sea conocida por la mayor parte de la población de aquí de Madrid. Sí. Y no han tenido ninguna respuesta. Personas como usted han venido aquí y nos han hecho entrevistas y en la mayor parte del mundo se conoce nuestra situación. Aquí en España se vino a conocer hace poco con una entrevista que vino a hacernos la televisión, ¿cómo se llama? Española 24 horas. Y salimos en la emisora de 24 horas. Pero salimos hace poco, ya llevamos aquí un año y 11 días, ¿no? Un año y 11 días. Hasta hace unos días fue que se conoció nuestra situación aquí en España. Porque por otras partes del mundo ya la situación de nosotros se conoce. Porque personas como usted han venido y lo han divulgado. Vale, volvemos en un segundo. Tenemos en la cámara a otro miembro de esta gran familia que se encuentra sentada aquí en esta zona de Madrid. Según él, me dice que viven más de 10 personas en este espacio tan pequeño. Pero vamos a escucharle a él. Adelante, amigo. No, realmente vivimos 10 personas, aunque en estos momentos vemos un poco menos porque están algunos haciendo gestiones y me vi la necesidad con mi esposa embarazada de 3 meses y tanto alquilar una habitación en un pueblo que está a 1 hora de camino de aquí, en Guadalajara, y con mi niño. Ese dinero ha salido de la ayuda que nos brinda el maravilloso pueblo español y de personas de todo el mundo, el exilio de Estados Unidos, el exilio de Puerto Rico, muchas personas de todas partes del mundo. No podemos ser absolutos. Y bueno, no sé sobre qué quería versear la conversación. Le decía sobre el tema político de Cuba. ¿Qué pasa si en este momento deciden regresar? ¿Ellos le acogerán nuevamente o qué pasaría? Bueno, imagínense que salimos por la puerta trasera del aeropuerto José Martí, no firmamos ninguna carta de libertad, hemos sido desterrados, no podemos regresar, y si volviéramos sería por nuestros propios medios y seríamos encarcelados nuevamente y cuidados y no justiciados. ¿Y el delito? El delito, por ejemplo, yo era oficial de las Fuerzas Armadas de los Castro, de Fuerzas Especiales, y por oponerme al sistema fui encarcelado. Pero siendo colaborador y siendo militar activo. Militar activo. De la Brigada Móvil de Tropas Especiales que radica en Baracoa, en el municipio de Caimito, donde está ubicado ahí también el aeropuerto militar. Y que esa es la brigada que suponemos ahora mismo está en Venezuela, como siempre, injerencista. Pero según dicen las personas que los que colaboran con Fidel Castro simplemente son bien tratados, tienen todo a su haber, tienen todo el alcance. ¿Pero quién? ¿Nosotros? Sí. ¿Aquí? No, allá. ¿Allá? Cuando estaban. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Le voy a responder con preguntas. Vale. ¿Saben cuál es el salario normal en Cuba? 250 pesos cubanos. Estamos hablando... ¿En dólares? No, 200 pesos cubanos. Estamos hablando de 10 dólares. O sea, la moneda convertible que tiene interna el régimen castrista. Estamos hablando de 750 euros. Con eso no vive nadie. ¿Al mes? Al mes. Con eso no vive nadie. Es una gran mentira. Y de esa cantidad tiene que
pagar todos los gastos, ¿verdad? Vivir delinquiendo. Por ejemplo, si usted trabaja en una panadería, tiene que robarse el producto del pan, la harina, la grasa y venderla en bolsa negra. Si trabaja en una fábrica de ropa, lo que sea, tiene que hacer robar, vivir ilícitamente porque el dinero no le alcanza ni siquiera para comer. Y así se van a gloria y se llenan la boca ellos de decir que la educación y la medicina es gratuita. Gratuita, si me la está sacando del lomo desde que nazco allí, porque aparte hay que ir a la escuela del campo, desde que empiezas a estudiar. No veo más que se enseñe a la juventud a trabajar, pero que no sigan diciendo más ni proclamamos a todo el mundo de que allí aquello es una maravilla, como ahora recientemente hicieron con las prisiones. Llevaron a 4 prisiones, pero fueron destacamentos que fueron seleccionados de antemano y allí radican los presos que trabajan para la policía, es decir, los mal llamados presos de buena conducta. ¿Por qué no le permiten a la prensa internacional? Es una denuncia, bueno, si lo ponen públicamente, gracias por darme la oportunidad, ¿no? Exhorto a todos los periodistas del mundo que a su libre elección le pidan al gobierno de Cuba entrar a cualquiera de las 200 y tantas prisiones que tienen por toda la isla, independientemente que la isla Cuba es una isla prisión para nosotros. Ahí se le permite a los extranjeros hacer cosas que no hacemos nosotros. ¿Cuántas personas cree usted que en la actualidad están en prisiones de Cuba? Bueno, yo no manejo políticos. esa cifra, sí sé que per cápita es el país que más población penal tiene en el mundo. Y tengo entendido que son unas 67.000 personas. Para 12 millones de habitantes es una cifra bastante elevada. Y creo que estoy siendo bastante conservador. Yo diría que son mucho más. Porque me atrevo a aseverar que los 12 millones que están dentro de la isla están atemorizados, están maniatados. Y es una dictadura. Hay una libertad de expresión aquí, en España, que esto se está tornando en una dictadura de derecha. Porque sea de derecha o sea de izquierda, son dictaduras iguales. Pero aquí, sin embargo, podemos gritar ahora, viva voz, abajo Rajoy, abajo Che, el rey, y no pasa absolutamente nada. En Cuba usted grita abajo Fidel, te salen las turbas comunistas, que son las mismas policías vestidas, y el que no, para estar bien con el gobierno, te caen arriba, te dan una golpiza, y vas preso luego a la cárcel con muchos años de prisión. Pero es que es algo macabro lo que usted me está comentando. Bueno, lo que hace falta es nacer en Cuba, vivir en Cuba, porque quien le está hablando aquí, le voy a decir que no es nadie que salió de la diáspora. Yo nací allí, mi abuelo materno lo mató la Guardia Rural de Batista. ¿Sabe por qué? Por suministrarle alimento al ejército rebelde. Mi mamá fue alfabetizadora, mi mamá fue presidenta de la federación, en los trabajos donde estuve, de la FMC, donde trabajó, y creía ciegamente en la revolución, creía ciegamente en Fidel Castro, como creí yo también, porque fui criado en ese seno. Lo que sucede es que uno es adulto, crece, vas madurando y vas viendo la realidad de lo que estás viviendo, de lo que se le permite a otras partes, a otras personas del mundo, y sin embargo a ti no. Incluso a los cubanos que sacamos de allí, que le tiramos piedra, que le tiramos huevos. Yo en lo personal no lo hice porque no se me presentó la oportunidad. Yo vivía en Oriente en ese tiempo, pero en La Habana se veía con más facilidad esos casos. Pero lo hubiera hecho porque estaba convencido. Entonces resulta que sancionaste incluso en Cuba a los cubanos por tener la divisa, por tener el dólar en la mano. Luego permites a esas personas que los botaste como escoria, que les tiraste de todo, y van allí. Si estoy en un hotel hospedado, me sacas a mí que soy trabajador, si es que puedo hospedarme porque el dinero no me alcanza, y le das las condiciones a ellos. Si no se pueden llevar a su familiar al exterior, le dan la posibilidad de que le hagan una buena casa, que le hagan un paladar. Es decir, moraleja, vete de Cuba como escoria para que pueda ser una persona. Prefiero ser una escoria toda la vida. Las escorias son ellos, los gusanos son ellos, que han corroído todo el país. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre el tema del ataque que ha sido objeto este pequeño recinto donde están asentados al momento. Vale. Continuando con esta entrevista a este ciudadano cubano que se encuentra aquí en las condiciones que ya hemos descrito, pues le vamos a preguntar, ¿hace cuánto tiempo y desde cuándo vienen sufriendo el ataque hacia este lugar? Bueno, desde que comenzamos aquí, primeramente la Policía Nacional, mandada por los funcionarios de Relaciones Exteriores, Margallo, con nombre y apellido, lo decimos, nos tiraba chorro de agua aquí. Luego, cuando vieron la documentación que tenemos, que somos refugiados políticos, que tienen que protegernos,
se retiraron. Comenzó así entonces una serie de ataques de turbas comunistas de carácter continuado. Nos han atacado aquí, incluso anoche sufrimos la última, un grupo de alrededor de 7 u 8 chicos. Había una chica entre ellos y que se puso muy nerviosa cuando vio que la situación se puso bastante caldeada y hemos tenido que defendernos con palos, tubos, hemos tenido que defendernos y hemos subsistido gracias a, decimos nosotros, a la mano del Señor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La policía municipal también nos ha hostigado muchísimo al extremo que tenemos una demanda interpuesta contra ellos, que hay que aclarar algo, no son todos los policías municipales, hay entre ellos como parte del pueblo hombres de principio, de moral, que no se han prestado, que incluso los han sancionado por no arremeter contra nosotros. Y esa es la triste realidad. El día 14 de noviembre fue la situación más crítica, que estaban en huelga, el 14M, y paralizaron las obras que estaban haciendo aquí, las casetas para vender los productos de Navidad, y arremetieron contra nosotros alrededor de 200 personas. Estaba incluso la Policía Nacional ahí, ellos fueron los que le fueron a dar las quejas porque nos defendimos, y cerraron los cristales de los microbús y se fueron, como quien dice, lo que suceda, ya nosotros vendremos después entonces. ¿Y usted piensa que son órdenes expresas de alguien los que atacan o sencillamente lo atacan porque no les caen bien? Principalmente los ataques han sido de personas de todo tipo. Pensamos que las personas que vienen claras y sanas, porque incluso sufrimos un ataque aquí donde habían cubanos, y no fue primera vez, creo que fueron alrededor de 2 o 3 veces, cubanos por la fraseología, con españoles. Y por las palabras que tuvimos, nos deja entrever de que eran mandados, eran enviados porque no estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo ante los argumentos que nosotros les pusimos. Y con respecto a los demás, sí, pensamos que sí, que se han dirigido como no. Otros pueden ser por iniciativa propia, creo que los más reaccionarios, los más radicales, porque incluso aquí hemos tenido chicos que estudian periodismo, que estudian sociología y que son de tendencia izquierdista, que creen en el Che, han venido con la esfinge del Che en sus camisetas. Y luego de un largo debate hemos conversado como personas civilizadas, porque bueno, aquí hemos aprendido eso también. Eso no lo aprendí yo allí. A escuchar también a las personas que son opuestas a mi ideología. En Cuba yo no dejaba de escuchar a nadie. Y aquí llegué con ese defecto también. No dejaba escuchar tampoco. Sí, cada quien tiene su libre expresión. Y hemos debatido y han salido por ahí avergonzados, rompiendo sus camisetas, la han tirado ahí en el cesto de basura. Otros que nos han dicho, lo que ustedes están diciendo no lo creo, pero voy a buscar, voy a informarme. Y le hemos dicho, muy correcto. Han venido a la semana, al mes, que ya ni nos acordamos de eso y no se acuerdan, no, bueno, es que pasa muchas personas, no, nosotros tuvimos tal día aquí, ustedes dijeron esto y es verdad lo que ustedes decían. Digo, no, pues no es lo que digamos nosotros ni a donde nos remitimos, siempre busquen los problemas a fondo. Ustedes son la juventud, son los que están encargados de cambiar el mundo, de que el mundo evolucione. Me dijo un día, hace alrededor de un mes y tanto, un actor español, Héctor, que no nos preocupáramos por el mundo que le dejamos a nuestros hijos, sino por los hijos que le dejamos al mundo. Y entonces yo considero que usted puede ser de izquierda o puede ser de derecha, podemos ser de la tendencia que queramos, pero en el fondo somos buenas personas, somos buenos padres, somos buenos hombres y queremos lo mejor cada quien en su punto, para su pueblo, para su gente. Pero en el momento en punto en que esto se convierta en un dictador, en un asesino, en un totalitario, o yo, entonces no servimos como personas, ni como hombres, ni como nada. La ideología, ¿de qué vale? Para profetizarla, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. El sistema comunista está muy bien como está escrito, muy lindo. ¿Quién lo ha llevado a la práctica a cabalidad? ¿Quién lo ha cumplido? Su economía no funciona. Está demostrado. Entonces creo que debemos darnos la tarea de todos, entre todos, coger lo positivo del capitalismo, lo positivo que pueda tener el comunismo, si es que lo tiene, no sé, hasta cierto punto, bueno, creo que todo, hasta la religión, todo. Y tratar de compactar, de hacer un único sistema, o por lo menos un solo modo de vida, donde todo el mundo pueda pensar diferente, pueda hacer lo que quieran, pero que lo que nos ocupe a los seres humanos es preocuparnos precisamente por nosotros mismos, por los seres humanos. Y es el llamado que hacemos.
Cuando regresemos, vamos a preguntarle cuánto tiempo piensa usted que va a durar esta situación tan agobiante, porque de verdad que esto es bastante difícil de aceptar, que personas puedan vivir en una situación como la que hoy están llevando a cabo ustedes. Es bastante deprimente estar en media calle viviendo, y qué sé yo, no sé, no me quiero imaginar cómo puede ser el vivir así. Vamos a volver y nuevamente. Muchas gracias. Estamos de nuevo de retorno con esta entrevista. Como le preguntaba anteriormente, ¿hasta cuándo piensa usted que se va a dar término a esta pesadilla que ustedes están viviendo ahora? Bueno, esto es una pesadilla que comenzó, por lo menos en mi caso, en el año 2000, cuando caí preso en la mazmorra castrista. No pensé nunca siquiera salir de allí. Yo llevaba 5 años pasado a libertad condicional y entre reos comunes, cuando debía haber ido a una cárcel militar. Así que fíjese hasta dónde llegan las violaciones de los derechos humanos que allí no existen en Cuba. Y como digo yo, salí de una tumba, porque las prisiones cubanas son eso, tumba, al extremo que hasta los uniformes son grises, de personas ambulantes, es lo que hay allí. Encontrarme aquí en España, le puedo decir que aquí en España, en la calle, y puede tomar imágenes si quiere, vivimos mejor que en cualquier casa de Cuba. ¿Sabe cuál es el país del mundo que más científicos tiene? Cuba. Es un chiste, pero es una dura realidad. ¿Sabe por qué somos científicos? Porque nos acostamos pensando en el día siguiente qué vamos a comer, cómo vamos a luchar, que así se le llama al robo, en todas las empresas. Todos los trabajadores que trabajan con producción directa tienen que robar, si no, no pueden vivir. Y todas las empresas y todos los negocios es de propiedad del Estado cubano. Del Estado cubano. Incluso han hecho ahora, hoy más o menos no estoy muy empapado del tema, las producciones independientes, ¿no? Como son los trabajadores por cuenta propia. Pero aquí quieren hacer un sindicato para de alguna manera amarrarlos al gobierno y que respondan por ello. Formarse en cooperativas. Es lo que pasa. Entonces le cobras en divisa los impuestos. Si yo vendo moneda nacional, ¿a dónde llegamos? Es lo que pasa. De todo esto, la mayoría de la población latinoamericana desconoce, porque hay muchas versiones. Esto realmente yo desconocía, porque yo entendía de que tiene un sueldo, pero cada quien trabaja para empresarios, qué sé yo. Pero no pensaba que la empresa y todas las empresas y los negocios pertenecen al Estado cubano. Al Estado. Y todos los militantes son de un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Y los jóvenes a la UJC, que es la organización de crecimiento al partido. Eso es lo que existe en Cuba. Le voy a explicar la situación de Latinoamérica, la equivocación que hay. El problema es el siguiente, que todo el mundo quiere salir de Cuba a buscar nuevos horizontes. Y eso es lo que yo quería especificarle sobre la medicina y la educación. Sí que es esmerada, no es esmerada. ¿Sabe lo que pasa en Cuba? Que aquello es como un centro de preparación, de entrenamiento para unas olimpiadas. Y todo el mundo trata de autoprepararse en lo que puede, que incluso antes de salir de Cuba pensamos que somos personas muy cultas. Cuando llegamos aquí chocamos con que nos faltaba mucho por conocer todavía. Pero aún así, nosotros mismos nos damos ánimo y tratamos de superarnos para cuando nos encontremos a ese mundo, si tenemos la posibilidad de salir o bien lamiéndole las botas a los castros o bien prostituido, casado con algún extranjero, poder sustentarte por ti mismo. ¿Qué sucede? Que en Cuba dicen que es una potencia médica mundial. Lo exhorto a que visiten no al CIME, no al Cira García, no al Fran País, la parte de turismo. Vaya a los hospitales, en Miguel Enrique, en 10 de octubre, la Benéfica. Vaya a la Dependiente, vaya a la Covadonga y por ahí para allá pueden mencionarle mis compatriotas otros lugares que yo, no llegué a conocer. Para que vean las condiciones de vida que hay allí, infrahumanas y con mal sanidad de esos hospitales.
Entonces a un médico usted le propone ir a Venezuela, ir a cualquier parte de Latinoamérica, pues por supuesto que voy. Porque cuando voy, me pagan el dinero que nunca me han pagado en mi país, porque a esos médicos, esas naciones, le pagan al gobierno castrista $1000 o euros, o sabrá Dios, un poco más allá, y le pagan a estos trabajadores ese dinero, pero en moneda nacional, es decir, que si son $800, le pagan 800 pesos cubanos. Una parte se la dan en la moneda nacional del país donde estén, para que puedan adquirir pacotilla, es decir, efectos electrodomésticos, ropa que nunca se pueden poner, porque para comprarse un par de zapatos allí en las mal llamadas shopping, con las cosas de basurero que venden ahí, que compran en el mercado internacional, un par de Nike es un sueño ponérselo. 40 y pico, 50 y pico de dólares, de chavitos, como nombran ellos, cuando usted apenas gana 10 al mes. Creo que los más beneficiados ganan a casi 20. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es por eso que ven la realidad, y esos médicos están controlados. Cuando hablen, lo mismo los médicos que todos los que cumplen misiones internacionalistas. Existe el chequeo y el contrachequeo. Es decir, que yo lo delato a usted y usted me delata a mí. Y si usted se va, yo no lo delaté, yo tenía que saberlo. Y me sancionan a mí por no haber delatado. Porque eso es lo que ha fomentado la dictadura cubana por más de 50 y tantos años. La delación. Es un héroe todo aquel que delata. Allí hay casos que les puedo mencionar. María Mendoza, la del caso de Pérez Quintosa. Su hijo, Eris Almerón Mendoza, que con apenas 17 años lo metieron en la especial de Camagüey. No justifico. El hermano de él asesinó. Él participó, era un niño. No tuvieron en consideración. Lo violaron allí porque le llevaban para donde estaban los violadores. Pero la madre, por encubrir a sus hijos, fue presa. Eso lo digo públicamente a nivel mundial. Y que si es mentira, que busquen a esa señora. Y que busquen a esa familia. Que bastante denuncia ha hecho. Hay muchas cosas que están ocultas ahí, que quieren ellos taparle el sol con un dedo cuando es imposible. Ya está bueno, ya los Castro no convencen a nadie. Todo es una mentira y una falsedad. Cuando volvamos vamos a abordar el tema de las elecciones. ¿Qué periodo se realizan las elecciones y cuántos partidos existen en Cuba? Bien, vamos a continuar con esto, no sin antes indicar esta pequeña vivienda que se ha improvisado aquí en una pequeña plazoleta de Madrid, que está junto a la Plaza Mayor. Vamos a revisar este recinto, ya que el señor nos ha dicho que viven 100% mejor de donde vivían antes. Pero vamos a observar cómo es esto. Para que tengamos una idea de cómo es la habitación, esta pequeña habitación, pero es 100% mejor de la que antes disfrutaba. Vamos a continuar con lo que habíamos abordado anteriormente sobre el tema mencionado de los partidos, cuántos partidos existen en Cuba y qué tiempo se lo hace, es decir, cada qué tiempo son las elecciones en Cuba y qué es lo que se elige. Bien, en Cuba existe un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, que yo le pondría castrista, y existe la organización juvenil UJC, que de ahí es donde salen las canteras de crecimiento hacia el partido, es decir, una vez cumplidos los 30 años, ya no pueden seguir siendo miembros de la UJC y pasan al Partido Comunista, o por sus condiciones y sus servicios a la dictadura, los suben, le hacen el proceso de crecimiento anterior. Las elecciones en Cuba, no hay elecciones ninguna. Allí existen los mal llamados CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que no son más que en las cuadras donde viven los vecinos, una especie de consejo de vecinos, que es como se llamaría aquí en estos países,
donde está presidida por un presidente, el secretario, bueno, cotización, porque eso sí, se cotiza por donde quiera, eso no hay problema. Y que no sabemos para qué son las cotizaciones. Y para salir electo, primeramente, en esa cuadra, tienes que ser militante del partido y con grandes servicios, vuelvo y repito, a la dictadura, es decir, intachable a los ojos de ellos. Allí a los opositores no se les permite participar, ni remotamente ser elegido. ¿Quién se le ocurriría? Y luego van a circunscripción. Esto lo hacen alrededor de casi 2 años, ¿no? Y con 5 años se hace a nivel nacional. Pero les puedo garantizar que el presidente del mundo, que siempre ha salido con menos votos electos, ha sido Fidel Castro. Él sale electo por su circunscripción en Vilán, la finca donde él vivía. Allí no deben haber más de 200 campesinos, pero ya desde que es elegido, sale directamente a la Asamblea Popular, allí donde se reúnen los 600 y tantos delegados que deben sacar de todas partes del mundo, tienen que obligatoriamente votar a favor de Fidel. ¿Quién se atreve a levantar la voz? Exhorto a todos los que están viendo esto, si es que no lo editan y lo cortan, ¿no?, a que busquen las imágenes cuando se reúne la Asamblea del Poder Popular en Cuba, la Asamblea Nacional, para que vean que todas las votaciones allí son unánimes. Nadie se abstiene, nadie vota en contra. Pobre del que lo haga. Entonces, eso no son elecciones, eso es un fraude. Eso Es una dictadura. es una imposición. comedia, eso es una comedia. Es un teatro, así mismo, usted lo ha resumido, es una comedia. Porque no se puede elegir si hay solo un solo partido, pues a quién se lo va a elegir. Le Si puedo no, decir, no, pero eso no es todo, eso no es todo, eso no es todo. El sistema judicial, ¿sabe cómo está compuesto? El presidente del tribunal es militante del partido, los jueces Leo son militantes del partido, la secretaria es militante del partido, el fiscal es militante del partido comunista, aclaro. Y el abogado, el abogado defensor, militante del Partido Comunista de Cuba. El instructor es del Partido Comunista de Cuba. ¿Quién te defiende? Y si es en contra de la mal llamada patria, porque ellos como Estado se nombran patria, te cae todo el peso de la ley arriba, de la ley de ellos. Cuando regresemos, nos van a decir estas dos personas que les he entrevistado en este momento, qué cargo ocupaban allá en Cuba. Continuamos con esta entrevista a estas personas. Vamos a averiguar al señor que tenemos en pantalla cuál era su función en el régimen de Castro en Cuba. Yo en el momento en que fui encarcelado era primer teniente de las Fuerzas Especiales Castristas. Era jefe de centro de mando combativo en la Brigada Móvil de Tropas Especiales, ubicada en la carretera Panamericana, en el municipio de Caimito. Y ya tenía mi ascenso a capitán prácticamente aprobado. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Douglas Faxas Rosabal. Vale. El señor que está allá. Ahora mismo lo tiene. Mi nombre es Carlos Rodríguez Clavijo, el teniente coronel del régimen de los Castro, jefe de unidad nómada mixta de la defensa antiaérea. Y le digo al mundo y a Centroamérica, Fidel sí preparó las guerrillas terroristas de Centroamérica. Porque si alguno de esos guerrilleros se acuerda de mi cara y de mi nombre, que se recuerden que estuve en Nicaragua en los años 80, 19 meses, preparando esa guerrilla. La actual FARC, que tenía su nombre muy distinto y muy diferente, fueron preparadas por los asesores cubanos. La guerrilla salvadoreña fue preparada por los asesores cubanos. Es más,
Las guerrillas que intentaron seguir las ideas de Emiliano Zapata de México fueron preparadas por los Castro. Centroamérica, América, Suramérica, despierten. Castro está sembrando el terrorismo y el crimen en toda la América. ¿Cómo se llama usted, señor? Carlos Rodríguez Clavijo. Carlos Rodríguez Clavijo. Perfecto. En el momento en que usted fue expulsado de la isla, ¿usted qué cargo? ¿Estaba en sus funciones o ya lo tuvieron fuera de su cargo? Ya había sido expulsado del cargo. Ya había cumplido 3 años y medio de prisión. ¿Y su Y si delito era? conservo la vida, si conservo la vida, mucho tengo que agradecerle a personas dentro y fuera de Cuba, que no menciono el nombre porque los pobres correrían un gran riesgo, que denunciaron en el mundo eso. ¿El delito por el cual fue usted? Alta traición a la patria. ¿Qué hizo? Nada. Sencillamente decir no cuando todos decían sí. Eso es Entonces, ¿usted piensa de que todas las personas están bajo ese peligro si en un momento dado ellos se rebelan contra el régimen, sencillamente son detenidos? Y asesinados, como pasó con el general Ochoa, y desaparecidos, como apareció con el general Enrique, Y Abrante, con el general Abrante. le dan infarto a la gente, le dan accidente de tránsito. Lo meten preso y después le dan infarto. O muerto en un supuesto accidente de tránsito, como hicieron con el hermano Osvaldo Payá y Jaro Cepero. Que todo el mundo sabe y lo declaro públicamente, fue un crimen más de los Castro, como hicieron en los años 60 con el comandante Huermato, que solo por darse cuenta de que Castro iba en una revolución comunista, dijo no, y por eso sencillamente cumplió 20 y tantos años de prisión. Luego lo botó de la isla. Y le costó la vida a Camilo Cienfuegos. Y eso que hizo el comandante fue tan lindo, el comandante Huermato, que Camilo Cienfuegos lo admiró. Y Camilo Cienfuegos fue asesinado por Castro. ¿Qué tiempo No. estuvo usted en prisión? 3 años y medio. Y luego fue Expulsado de la isla como todos los demás. Y vino a parar aquí en España. Pero eso no es lo importante. Que el mundo sepa que yo pongo mi vida por delante. Que Castro es un asesino. Y repito una vez más para Centroamérica. Castro prepara terroristas de Centroamérica. En Cuba y en Centroamérica. Y ahora los echa a fajar. Y ahora los está echando a fajar. Usted puede testificar porque dice que usted también estuvo... Sí, yo como muchos oficiales cubanos tuvimos, como el hoy teniente coronel León del Ejército Occidental, que también estuvo allí preparando terroristas. Y lo digo así porque tiene tanto coraje como yo,